Hola a todos, lo prometido es deuda. Vamos a hablar de la ecografía en la detección de fracturas en el codo del niño. Es muy importante que entendamos que esta clase está dirigida única y exclusivamente a despertar el interés por los alumnos en el uso de la ecografía en el caso del traumatismo del codo, traumatismo agudo en el niño, y que nos permita evitar hacer una radiografía si previamente hacemos una ecografía y encontramos algunos de los signos que vamos a comentar ahora. Muy bien, pues ya sabemos que en las radiografías, o mejor dicho, en las contusiones del codo, muchas fracturas pasan desapercibidas, bien sea por baja sospecha, problemas con la técnica, o bien porque no las vemos sencillamente en la propia radiografía, pero sigue siendo esta el gold estándar, no nos engañemos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la idea? Bueno, partiendo del principio de ahorro de radiación al paciente, más aún en niños, hay que considerar el ecógrafo para evitarla, ¿no? Es una opción viable, barata, rápida, efectiva, no dolorosa, como lo vamos a ver. En una articulación conformada por tres huesos, como el codo, la gama de fracturas posibles es bastante amplia, como ya sabemos, ¿no? Y ya si hablamos de la epífisis humeral cartilaginosa, con sus diferentes núcleos óseos relacionados con la edad, pues ya apague, vámonos, ¿no? La conducta diagnóstico-terapéutica puede convertirse desde un reto hasta un dolor de cabeza en el mejor de los casos. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que debemos reconocer, saber o al menos tomar en cuenta son los núcleos de crecimiento de los huesos del codo, porque constituyen aproximadamente el 20% de la longitud del brazo um, cuando van creciendo. Esto hace que exista un pequeño potencial de corrección para las fracturas de codo desplazadas y unas demandas diagnóstico-terapéuticas muy altas. Existe mucha bibliografía al respecto, yo os invito a que lo consultéis. Algunos tenemos algunas de referencia o digamos que nos parecen mucho más prácticas. Vosotros utilizad las que mejor os parezca o la que hayáis aprendido. Con recordar o tener a mano un recordatorio gráfico de los momentos de osificación y el límite de edad en los que dichos núcleos permanecen abiertos, se puede interpretar con bastante solvencia una radiografía de codo en el niño. Bien, en este sentido, el procedimiento de la obtención de las imágenes también debe permitir una evaluación fiable de una malposición, ¿no? Ya sea en radiografía, ya sea en ecografía. Es muy importante la técnica, ¿no? Lo vimos en el streaming, en los cursos pasados, en el próximo lo veremos en el streaming, en directo, cómo se hace una exploración ecográfica rápida para detectar el signo que estamos buscando aquí. De forma de recordatorio, el mecanismo de accidente por una fractura de articulación del codo es típicamente caer sobre el brazo extendido o con menos frecuencia sobre el codo doblado, ¿no? Un traumatismo de impacto directo en el codo es muy doloroso debido a la delgada cubierta de tejidos blandos, pero una fractura en ese contexto, en conducción directa, es bastante probable, lo repetiremos más adelante, ¿no? ¿Cuál es la fractura más común en la articulación del codo del niño? Bueno, pues la humeral supracondilia, seguida de la fractura del cóndilo, ¿no? Y por último, la fractura del epicóndilo cubital, ¿no? Digamos en ese orden, ¿no? Entonces, supracondilia, fractura del cóndilo y la fractura del epicóndilo cubital, en ese orden. Otras fracturas, porque las hay menos comunes, son las fracturas del olecrano y la fractura del cuello del radio, ¿no? Que bueno, pues ya quizás excede el motivo de esta charla. Recordemos que un traumatismo de impacto directo, ya lo dije antes, en el codo es muy doloroso debido a la delgada cubierta de tejidos blandos en la zona, pero una fractura en ese tipo de biomecánica lesional es bastante improbable. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué se propone? Bueno, no propongo yo, se propone ya desde hace mucho tiempo, lo vamos a ver. Bueno, se propone este algoritmo, ¿no? El Elbow Safe, Sonographic Algorithm for Fracture Evaluation, ¿no? Es un algoritmo para descartar ecográficamente o sospechar, ante la sospecha de una fractura, cómo la podemos, digamos, objetivar, por lo menos si hay signos objetivos ecográficos, hacer o no hacer una radiografía. Esto es lo que persigue este algoritmo, ¿no? Todo comenzó con Mais, ¿no? En los 80, un radiólogo que, pues bueno, a finales de los 80, que publicó un trabajo muy interesante sobre la demostración ecográfica de las fat pads, de las almohadillas grasas, ¿no? Del codo, ¿no? Y para 2015 aproximadamente, unos alemanes encabezados por Eckert hicieron una propuesta, ¿no? E incluso una publicación en una revista radiológica
en la que demostraban que en un grupo importante y significativo de niños con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 90%, demostraban, digo, que un signo de almohadilla grasa posterior ecográficamente positivo o negativo podría detectar o descartar una fractura intraarticular, ¿no?, en el codo de los niños. Bien, ¿cuándo está indicado hacer una ecografía ante la sospecha de un niño? Bueno, está indicado cuando queramos detectar o descartar cualitativamente la fractura, y siempre en términos de cribado, o sea, de screening, en niños con dolor tras una biomecánica lesional, sobre todo por caídas, ¿no? La detección del niño en la almohadilla posterior o el fat pad posterior indica una probable fractura intraarticular, por lo que estaría indicado realizar una radiografía. Es decir, con la ecografía, ante la sospecha, si detectamos este signo, tendríamos que hacer la radiografía. En caso contrario, podríamos tener otro tipo de actitudes, tomarla, ¿no? Ahora lo hablaremos. La no detección de dicho signo evita la exposición a radiación en un primer momento y, en todo caso, posponerla en caso de dolor persistente en los días posteriores, que pueden ser 5 o 7 días después, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la exploración ecográfica en ese contexto, ¿no?, de traumatismo? Bueno, especialmente en el caso de una malposición obvia, es decir, una deformidad obvia. Por lo tanto, hay una indicación clínicamente clara para la cirugía. La ecografía no es inútil, lo sumo puede ser una carga adicional para el niño, por lo tanto, bueno, podríamos no hacerla, ¿no? En el caso de lesiones abiertas, por ejemplo, erosiones del codo, la ecografía primaria no está contraindicada, pero debe usarse con cuidado para evitar una posible infección de la herida, si, a menos que utilicemos gel estéril, ¿no? Y también, pues, hacerlo con cuidado para evitar un dolor innecesario, ¿no? Y dado que todavía no existe suficiente experiencia para el seguimiento ecográfico después de fracturas en el codo, su uso en estos casos, en caso de sospecha de fracturas, etcétera, no está indicado porque no hay recomendaciones. Lo comentaremos más adelante otra vez. Si el examen clínico indica una lesión vascular o nerviosa adicional, la ecografía dúplex de los vasos puede ser utilizada, además de la marca de almohadilla, de grasas del fat pad, ¿no?, y proporcionar consejos que son cruciales, ¿no?, para el tratamiento. Sin embargo, dado que en este tipo de situaciones se esperan lesiones complejas, una exploración ecográfica nunca debe retrasar el diagnóstico y el tratamiento definitivo, ¿no? Y si tenemos dudas buscando este signo del fat pad, bueno, ¿qué hacer? Pues hacemos una ecografía en el otro codito. Si la relación ecográfica de un signo positivo es incierta, pues el examen en el lado opuesto puede ser útil. Y si aún así persisten las dudas, pues hacemos una radiografía y punto. Un interrogatorio dirigido y un examen físico preciso es esencial para la solicitud y realización de cualquier prueba de imagen, si ya lo sabemos, ¿vale? Porque vamos a confirmar sospechas, sospechas de algo que puede haber pasado y por la biomecánica lesional no podemos dejarlo pasar, ¿no? Además del edema y el dolor localizado por presión en la palpación del cóndilo radial, del epicóndilo ulnar o epitróclea, ¿no?, en el olecranon, la cabeza radial, exige, ¿no?, la necesidad de hacer al menos una exploración ecográfica. Y el examen físico también debe tener en cuenta el dolor durante la pronosuperación o la flexoextensión. Además, hay que recordar que la fractura del eje humeral o del antebrazo cerca de la articulación deberían excluirse primariamente de forma clínica. Después hablaremos cómo hacerlo ecográficamente. Y después escribir los hallazgos del interrogatorio del examen físico. Entonces, después de hacer esa exploración, podríamos y deberíamos hacer la ecografía en el codo del niño. El examen de la detección ecográfica en el codo lo vimos en el streaming, o lo veremos en el streaming. Se hace colocando la sonda en corte longitudinal con la marca hacia proximal por encima de la fosa craneana, ¿no? Se coloca al paciente de la forma más cómoda para él, que puede ser en la camilla o en brazos de los padres, ¿no? La experiencia muestra que la mayoría de los pacientes mantienen el codo afectado en posición ligeramente flexionada, lo que nos va a ayudar. Bien, tampoco es necesario hacer oscurecer la sala, es decir, bajar la intensidad de la luz, ni apagar la luz, por supuesto. En el cribado ecográfico, el corte longitudinal por encima de la fosa craneana solo requiere una sola proyección, una sola. E incluso un explorador inexperto puede mostrar rápidamente la fosa craneana, ¿no?, siempre que sepa lo que va a ver, obviamente, el conocimiento previo sonoanatómico de la zona, ¿no? Utilizando los criterios que vamos a ver más adelante, se puede identificar rápidamente un derrame en la articulación, por lo que se puede estimar la presencia de una fractura intraarticular entre un signo negativo y positivo de la almohadilla grasa dorsal, ¿no?
Esto lo hacemos de esta forma. Fíjense cómo se ve este signo de la radiografía, los famosos fat pad sign o anterior fat pad sign, o el sail fat pad sign en la forma de adelante, el signo de la vela, o en el fat pad sign posterior, ¿no? Así se vería, como vemos en la imagen, en la radiografía, y abajo pues vemos cómo se vería en la ecografía. La almohadilla grasa dorsal tiene una posición intraarticular y se localiza en la fosa olecraniana, ¿no? O sea que si vemos esa imagen hipoecogénica en esa zona o con tendencia a necogenicidad, pues una fractura intraarticular siempre conduce a un derrame articular mayor o menor, y eso hace que la almohadilla grasa se levante dorsalmente fuera de su posición natural en la fosa del olecrano. Pues radiográficamente o ecográficamente, pero si lo hacemos ecográficamente ya sabemos que la radiografía está indicada. Si no lo vemos, podríamos asumir que hay una posibilidad de que no haya una fractura, una posibilidad importante, por lo tanto podemos inmovilizar al niño y mandarlo a revisar en 5 o 6 días en la consulta y ver si en ese momento sigue la clínica, pues hacer una radiografía o no, ¿vale? Bien, el valor de la ecografía en el codo postraumático en el niño reside en excluir una fractura para que no sea necesario un examen de radiografía, ¿vale? Esto es importante. Esta es la indicación de la ecografía en el traumatismo del codo en el niño. Si inicialmente no hay evidencia científica o ecográfica con el algoritmo SOFA de la fractura, se lleva a cabo un tratamiento orientado a los síntomas o a las quejas que tenga el niño, ¿no? Moderadas, con inmovilización con escayola o con cabestrillo, en el caso de que tenga dolor. Si los síntomas persisten una semana después, pues habría que hacer una radiografía del codo. Una nueva exploración ecográfica en ese momento no estaría indicada, ¿vale? Por sensibilidad y especificidad sobre todo, ¿no? Y en el caso de un signo de almohadilla grasa ecográficamente positivo, en el momento de la exploración siempre vamos a realizar una radiografía del codo en 2 proyecciones, ya que es muy probable que exista una fractura, ¿vale? Recordemos entonces cuál es la indicación de la ecografía. Luego, precauciones y advertencias. Vamos a comentar algunas cosillas que son importantes a la hora y tomar en cuenta a la hora de hacer la ecografía. Las fracturas humerales o del eje del antebrazo, puede ser radiales, periarticulares, deben evaluarse siempre clínicamente a través de una historia clínica y un examen físico. Si hay sospecha, el traductor se puede guiar proximal o distalmente sobre la parte superior e inferior del brazo. Recordad hacer una revisión circunferencial, ¿no? Para buscar una fractura que puede comprometer la cortical del hueso y se ve muy fácilmente, como vemos en esta imagen, ¿no? Sin embargo, si existe una sospecha clínica o hallazgos ecográficos en este sentido, hay que hacer una radiografía para confirmar sobre todo desviaciones en el eje. Otra cosa que hay que tomar en cuenta: ¿cuál es la utilidad de la ecografía en la lesión de Chesanak, ¿no? Chesanak, la programación dolorosa, ¿no? El codo de niñera, la soluzación en la cabeza del radio, ¿no? Esto ya sabemos que es un diagnóstico fundamentalmente clínico, ¿no? El niño generalmente no requiere imágenes adicionales. En todo caso, la detección por ultrasonido podría ser útil si el interrogatorio no está claro, si tenemos dudas a la hora de explorar al niño, sobre todo para poder identificar de manera confiable una fractura basada en el signo positivo del fat pad posterior, o para intentar una reducción si el signo de la almohadilla es negativo, ¿no? Inicialmente. En el edema sobre la epitroclea o dolor a la palpación de la epitroclea, muy importante aquí, ¿vale? Como el epicóndilo cubital es solo parcialmente intraarticular, las fracturas correspondientes de la epitroclea solo pueden conducir a una ligera formación de derrame. Por eso es que podría estar el signo de la fat pad posterior negativo, o sea, no ver. Y en ese caso podríamos subestimar una fractura, sobre todo si existe una discreta subluxación. Por lo tanto, si hay alguna sospecha clínica, dolor por presión, edema sobre el epicóndilo cubital, o sea, la epitroclea, hay que hacer una radiografía con 2 proyecciones. Finalmente, no hay suficiente experiencia con la ecografía para revaloración de sospecha de refractura, por lo que siempre hay que realizar radiografías en caso de duda en este sentido. Por último, recordemos que el único motivo de realizar una ecografía en lesiones de codo es para evitar una radiografía inicial. Muchas gracias y espero de verdad que esto sirva de motivación para hacer ecografía en las lesiones agudas en el codo del niño. Muchas gracias.